Tenemos gozo en nuestro corazón, amén. Hay gozo en nuestro ser porque el Señor nos brinda una oportunidad más para poder escuchar acerca de lo que Él es y lo que Él hace en nuestras vidas. Hoy vamos a hacer una breve pausa en el tema. Hemos estado estudiando los días miércoles la triple naturaleza del hombre y hemos venido estudiando, ya se estudiaron los 5 sentidos del cuerpo y estamos estudiando los sentidos del alma y vamos por el sentido a ver, un examen breve. Yo sé que tienen mascarilla, pero hablen un poquito más fuerte. Del gusto, amén, sí, el sentido del gusto. El sentido del gusto del alma, que entonces vendría siendo la razón, amén. Y el pastor nos ha estado enseñando acerca de cómo nuestra razón, hermano, está completamente torcida. Pero hoy vamos a ponerle un poquito de pausa a eso. Y vamos a hablar un poquito de un tema que el domingo el pastor introdujo. Empezó a hablar, a ver, ¿quién me sabe decir qué tema empezó a hablar el pastor el domingo? Saque sus apuntes. Los brillos, ajá. Bueno, el pastor empezó a hablar de que el Padre es la fuente de agua viva, el río de vida. En realidad el tema completo de que nos empezó a hablar es el río de vida. Y dice la palabra que el pueblo de Israel, dice Dios, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva y se cavaron para sí cisternas o pozos que no retienen el agua, ¿verdad? Y el pastor comenzó a hablar de ese tema y estábamos platicando por la tarde del domingo, porque empezó a hablar también dentro del tema, comenzó a hablar de varios subtemas que van ahí. Y mire, lo que pasa es que cuando empezamos a hablar de un tema, o por ejemplo cuando usted resuelve una duda en este mensaje, en la respuesta le vienen muchas más preguntas. Usted le pregunta algo, le responden, pero en esa respuesta se queda, bueno, esta es la respuesta de esto que yo pregunté, pero vienen otro montón de preguntas. Y así son los temas. Los temas uno va acarreando de varios temas y el pastor comenzó a hablar pues de varios hilos, que si se metía por ahí nunca vamos a llegar a lo que es el río de vida. Pero estábamos platicando el domingo sobre que él comenzó a hablar sobre el área de los 3 tipos de orgullo. Y esto es algo que hemos hablado un poco, pero no lo hemos enseñado como tal dentro de la iglesia. Hoy vamos a enseñar los 3 tipos de orgullo. Nuevamente, lo enseñamos una vez en un discipulado online cuando comenzó la pandemia y comenzamos a reunirnos vía internet. Iba a decir la marca, pero no vamos a hacer publicidad sin que nos paguen. Ahora si nos quieren pagar hacemos publicidad, pero sin que nos paguen no vamos a hacer publicidad. Entonces cuando nos comenzamos a congregar virtualmente, vamos a decirlo así, empezamos a recibir algunos temas y nos tocó enseñar un poquito sobre los 3 tipos de orgullo. Vamos a ahondar un poquito ahí, pero antes de entrar directamente en el tema, quiero decirle que el pecado como tal se originó con Lucifer. Cuando los deseos de él de posesión y de independencia hicieron que se rebelara en contra de Dios. Ese fue el origen del pecado. Y el origen de nuestro pecado no es más que la herencia que él puso dentro de nosotros. Y entonces, ¿sabe qué? Nosotros tenemos también deseos de poseer y deseos de ser independiente. Cada quien quiere hacer lo que le da la gana. La palabra es bien clara en el libro de Jueces, dice que cuando Israel no tenía juez que le gobernara, cada quien hacía su santa voluntad, hermano. No muy santa, ¿verdad? Pero cada quien hacía su voluntad, cada quien hacía lo que quería. Y eso verdaderamente, miren, la definición de pecado, si usted busca en el Strong, pecado es errar en el blanco, ¿sí? Pero una definición, o tal vez una definición mía, es que cuando yo peco es porque yo estoy haciendo lo que yo quiero, en contra de lo que Dios quiere y de lo que Dios manda. Eso es fruto de que Lucifer
Luzbel caído, ahora Lucifer, sembró en nosotros su naturaleza corrupta. Entonces, a ver, ¿cuál es la estatura de Lucifer? Diablo, Satanás, serpiente y dragón. ¿Sí? Satanás, sí, muy bien. Satanás es parte de. Entonces, diablo, Satanás, serpiente y dragón. ¿Por qué la palabra? Algunos dicen, bueno, es que el diablo me sedujo. No, bueno, si hablamos de seducción, quien seduce es la serpiente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces, aquí me estoy metiendo otro rollo, pero por qué a veces batallamos en contra de algo y vemos que no tenemos victoria? Porque a veces estamos, por ejemplo, reprendiendo al diablo y quien nos está atacando es la serpiente. O a veces estamos reprendiendo al dragón, pero quien nos está atacando es Satanás. La palabra lo menciona de varias, dice su adversario, su oponente, el diablo. Y a veces lo llama diablo, a veces lo llama serpiente, a veces lo llama Satanás y a veces lo llama dragón. Esa es la estatura de Lucifer. ¿Por qué Lucifer tiene una estatura? Bueno, porque Lucifer todo lo copia. Si Jesucristo tiene una estatura, a Lucifer le fue dada una estatura. A Lucifer, cuando lo sedujeron, ¿quién sedujo a Lucifer? Eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Quién lo sedujo? Madre maldad, padre maldad y Abadón. ¿Sí? Ellos tres, dice en Ezequiel, cuando lo leemos, dice la palabra, es que cuando lo leemos en español, nuevamente siempre me meto ahí, pero es que es una gran verdad. Cuando leemos la Biblia en español perdemos mucho de lo que dice. Pero si lo leemos en inglés, que es un poco más fiel, la palabra traducida literalmente dice, fue encontrada en ti maldad. Ellos te llenaron de iniquidad. Por la multitud de tus contrataciones, lo leemos en Ezequiel 28. Dice, por las multitud de tus contrataciones. O sea, a Luzbel, ¿sabe qué le presentaron? Se presentaron tres entes poderosos que batallaron en contra de Dios en las tres creaciones anteriores. Y le presentaron un contrato. Y le dijeron, mira, esto te ofrecemos. Como que fuera un contrato de fútbol, ¿no? Con el Barcelona, que no le pudieron dar a Messi lo que quería. Llegó el PSG y aquí está. Entonces Messi dijo, bueno, aquí me conviene, ¿va? Y se fue para allá. Todo el barcelonismo llorando, ¿verdad? Pero eso así es. Ahora, a Luzbel le presentaron un contrato en que le dijeron, mira, te vamos a dar esta estatura, te vamos a dar esto, esto y esto y esto. Y lo único que tienes que hacer es rebelarte en contra de Dios. Entonces a él le pareció bien. Aceptó el contrato. Y entonces fue lleno de iniquidad. Y esa iniquidad nos la presentó a nosotros, a la humanidad, a través de su estatura de serpiente. Es claro, ¿verdad? Dice que la serpiente llegó con Eva. Llegó con Eva. Le presentó, bueno, primero me imagino que llegó con Adán. Pero como Adán estaba en su rollo, ¿no? Tal vez, usted sabe cómo somos los hombres, ¿verdad? Llegan las esposas y le dicen, mi amor, fíjate que tal cosa. Y uno, como decía un amigo pastor, el hombre es monosílabo. ¿Ah? Fíjate que quiero ir a... Y ¿sabe usted que dicen los estudiosos que la mujer tiene que sacar 25,000 palabras al día? 25,000 palabras al día. Y nosotros monosílabos. Sí, no, ajá. Y entonces la serpiente llegó con el hombre y el hombre no le paró bola, no le pasó balón. Y entonces fue con la mujer y le dijo a la mujer, es cierto que Dios dijo que no podían tocar, no, que no podían comer. Y entonces, eso lo mencionó el pastor el domingo, y la serpiente, y la mujer le dijo, no, sí, lo que pasa es que Dios nos dijo que no podíamos comer y tocar. Cosa incierta. Dios solo les había dicho que no podían
comer. ¿Y por qué no podían comer del árbol de la vida y de la muerte? ¿Para? Pues no, no. Y fíjate que se las cambié, porque verdaderamente el árbol que no podían comer era el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? No podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, ¿por qué no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque no habían comido el árbol de la vida. Fíjese que estaba tan fácil, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal era el Padre. Y el árbol de la vida era el Hijo. Ahí. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, si el hombre, Adán masculino y Adán femenino, hubiesen comido del árbol de la vida, entonces tranquilamente después hubieran podido comer el árbol del bien y del mal. Pero hicieron lo incorrecto. Ahora, entonces, cuando la serpiente logró entrar, logró meter su naturaleza en nosotros, en el plan original de Dios, más que en el plan, en el diseño original de Dios, Dios se había estipulado que el hombre tuviera una humildad de revelación, una humildad de redención y una humildad de satisfacción. ¿Sí? 3 humildades. Ahora, cuando nosotros estudiamos, a ver, los que ya, levanten la mano, los que ya pasaron el discipulado de la esposa del Cordero. Levanten la mano, bien levantadita. Ok, ¿ya lo pasaron? Ok, pero ya lo pasaron. Ok. Los que no lo han pasado están perdonados. A los que ya lo pasaron les voy a hacer la siguiente pregunta. La lección número 9 habla de las perlas, ¿sí? Las perlas, de las 12 perlas de la nueva ciudad. Y cada perla tiene un nombre. Que a la mayoría de aquí yo les impartí ese discipulado. Y yo les dije, este nombre tiene que ver porque Jesucristo, cuando estuvo en tierra, todo lo que ejerció, lo ejerció desde ahí. ¿Y desde dónde lo ejerció? A ver. ¿Anda? Desde la humildad. Mire, Sarai los saludó a todos. Fíjese que cada perla dice, en cada perla encontramos el poder humilde de Jesucristo para tal y tal y tal y tal cosa. ¿Sí? 12 perlas de humildad. 12 perlas que son para nosotros provisión de humildad para revertir todo aquello orgulloso que Satanás metió en nosotros. Como le repito, el diseño o el plan de Dios para nosotros, el diseño de Dios es que tuviéramos humildad de revelación, humildad de redención y humildad de satisfacción. Por el contrario, la serpiente logró entrar y puso los 3 orgullos de los cuales hoy vamos a hablar. Orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción. Ahí están, miren. Es para que los vean también los que están allá en casa. 3 tipos de orgullo. Antes de entrar a describir estos 3 tipos de orgullo, quiero que vayamos a Génesis 1, del 1 al 3. Porque hay cosas, yo le he enseñado, por ejemplo, que en la Biblia hay cosas que están ahí, pero que no están literalmente escritas ahí. Entonces, en Génesis capítulo 1, versos del 1 al 3, leemos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Sabe usted que en estos 3 versos encontramos a la Trinidad? Ahí está la Trinidad. ¿Quiénes son la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, identificar al Padre está fácil, ¿verdad? Y dijo Dios, ¿quién dijo? Dios. ¿Dios quién? Dios el Padre, ok.
El verso anterior dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Ahí está el Espíritu de Dios. Tenemos dos. ¿Y el Hijo? También está ahí, le cuento. En el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y la palabra luz que encontramos ahí, la luz que encontramos ahí es la palabra or. Y cuando estudiamos la palabra or es la luz que irradia a Cristo. ¿Y cómo le comprobamos esto? Mire, Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12. Jesús estaba declarando el fundamento para esto. Dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbrera de la vida. Entonces, en Génesis 1, capítulo 1, versos del 1 al 3, encontramos a la Trinidad. No está por eso le quería explicar eso. No está tácitamente así, pero ahí está. Entonces, ahora con eso en mente, de que las cosas están ahí, pero tenemos que indagar, vamos a ir ahora sí a Génesis capítulo 3, versos del 1 al 7. Voy a sacar yo mi Biblia aquí, mi Biblia de bolsillo. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 7. A ver quién llega primero. Ahí está. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, primero, aquí está la primera mentira. Dios les había dicho que no comieran de un árbol. La serpiente les dijo, Dios les dijo que no comieran de nada. Y entonces la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Había dicho Dios eso? No. Dios le había dado la instrucción, ¿a quién? A Adán masculino. Aquí todavía no habían caído. Ahí eran Adán masculino y Adán femenino. Si usted lo lee, por eso algunas Biblias traducen varón y varona. Porque cuando le leemos en hebreo es ish e isha. Solo termina en una A al final. Pero es varón y varona. Por decirlo de alguna manera, espero que nadie corte este video y lo edite para decir qué cosas que no dijimos. Pero por decirlo así, era un género neutro en ese momento. Porque eran seres espirituales. Eran netamente espíritu. Eran netamente gloria de Dios ellos. Entonces solo eran Ish e Isha. Adán masculino y Adán femenino. Pero entonces Dios le dio a Adán las instrucciones y en ese tiempo Adán estaba solito. Dice que Adán se paseaba. Bueno, después de que le puso todos los nombres a los animales, porque ese fue el primer trabajo que le puso Dios, estaba así. Y miraba a la cebra y decía, está bonita la cebra, pero... Dice que Adán contempló a todos los animales y no encontró pareja para él. Y se sintió solito, muy solito. Y entonces empezó, nadie me quiere. Todos, nadie lo odiaba. Mejor me como un gusanito. Le quito la cabeza. Pero entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Lo durmió, le sacó una costilla y de la costilla del hombre formó a Eva, a la varona. Ahora, la varona o Eva no había recibido la instrucción directamente de Dios. El que falló ahí fue Adán. Adán no instruyó bien. Adán no hizo su trabajo. Dios le había dicho, mira, yo quiero que labres
y guardes el huerto. Y entonces, ¿qué tenía que hacer Adán? Cuando lo vemos, eso es abad, en hebreo abad, y shamar. Abad es levantar culto y shamar es cercar como con espinos. ¿Qué quiere decir eso? Que la tarea de Adán, lo que tenía que hacer era levantar culto todas las mañanas, adorar al Señor e instruir a su mujer para que no entrara la serpiente. Pero dice la palabra que el que aportilla vallado le morderá la serpiente. ¿Qué es aportillar un vallado? Es dejarle un hueco. Ajá. Dejarle una rendija por donde entró. Adán descuidó su labor como sacerdote de ese hogar que había formado Dios. Y entonces entró la serpiente. La serpiente entró y entonces comenzó a meter su mentira. Y estamos en el verso 3, ¿verdad? Entonces, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Qué dice? Para comer, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, con la idea que le dije antes, de que hay cosas escritas en la Biblia que no están ahí precisamente, pero que ahí están, o sea, que ahí están, pero que hay que indagarlas, le cuento que en esos versos del 1 al 7, la serpiente logró meter los 3 tipos de orgullo que había en la naturaleza de Luzbel. Y los vamos a comenzar a ver así brevemente. Ahora, en nuestro interior, la diapositiva donde está la división, por favor, de la siguiente. Esa diapositiva. En Gálatas 5, 16, 23. La voy a leer. Si quieres, deja ahí la diapositiva, yo voy a leer la cita. Gálatas 5, 16 al 23. Dice, este es Pablo, ¿sí? Hablando. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí empieza, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, entonces, ¿sabe que todas estas obras de la carne que Pablo menciona se pueden catalogar dentro de los 3 tipos de orgullo que la serpiente nos metió? ¿Sí? Entonces, en el orgullo de revelación están las idolatrías, las hechicerías, las contiendas, los celos, las disensiones y las herejías. Bajo el orgullo de redención están las enemistades, las iras, los pleitos, las envidias, los homicidios. Y bajo el orgullo de satisfacción está el adulterio, la fornicación, la inmundicia, disolución, que es desvergüenza, borracheras y banqueteos. O sea, comer mucho. Qué rico comer. Pero ya demasiado es un orgullo de satisfacción. ¿Sí? ¿A cuánto nos gusta comer? A mí me encanta, hermano. Mira, a mí me fascina comer. Una buena comidita. Pero si nos excedemos a tal punto, entonces caemos dentro de
de estas categorías. Y ahí está nuestro ser, enredado en todo esto, hermano. ¿Por qué? Como le digo, porque la serpiente logró trabajar en nosotros y esas las tenemos desde que somos concebidos hasta que el Señor nos lleva a su presencia. Y va a ser una lucha de todos los días, hermano. Una lucha constante. ¿Sabe por qué a veces, por ejemplo, alguien que cae en una de estas, no voy a decir cuáles, pero en cualquiera de estas, siempre se quiere justificar? Porque está el orgullo ahí. El orgullo va a querer hacer que siempre quiera salir en caballo blanco. Que siempre quiera salir airoso. Que siempre quiera salir, ay, pobrecito yo. No, si yo soy la víctima. No, si lo que pasa es que yo estaba solito, muy solito. Y entonces, las cosas pasaron, pues, o sea, yo no. Fue algo ahí que comenzó a entrar y aportillamos el vallado. Y la serpiente entró e hizo todas estas cosas. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, orgullo de revelación. Vamos a verlo. ¿Cuánto tiempo llevo? No sé, no tengo ni idea, ¿no? Santo Dios. Ok. Solo antes de cualquier cosa, arreglame para que se vea toda la diapositiva. Porque se ve por la pantalla cuadrada, se ve pequeña. Por favor. Entonces, orgullo de revelación. Es el deseo que dice que uno es merecedor de más de lo que recibe. ¿Sí? O sea, nosotros recibimos de Dios, ¿sí? Todos recibimos de Dios. La palabra es bien clara. La palabra dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, para todos. Y Dios hace llover. No llueve solo sobre los cristianos, ¿va? Bueno, fuera que cargamos nuestra nubecita aquí arriba, ¿verdad? Y solo sobre, como que fuéramos la familia Monster. No sé quién vio esa serie viejísima, ¿verdad? Que andaba en un carro y la lleva la nube. No, o sea, cuando llueve, ahí hay de todo, hermano. Llueve sobre todos y el Señor lo hace para todos. ¿Hoy sí? Ahí está. Entonces dice, es el deseo que dice que uno es merecedor de más de lo que recibe. Isaías 14:13. Vamos a leer Isaías 14:13. Isaías. Ok, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Aquilón, algunas versiones ahí dice norte. El norte es el Aquilón, ¿sí? Ahora, ¿quién decía eso? Lucifer. Lucifer decía, o sea, lo que Lucifer, regresa a la cita, por favor. Lo que Lucifer decía en su corazón, mire lo que decía en su corazón, en su interior decía, subiré al cielo en lo alto. ¿Dónde estaba Lucifer? Estaba abajo, en una posición más baja. ¿Qué hizo? Entonces, ¿qué hizo el contrato que le presentaron a él? Lo hizo creer que merecía más. Eso es orgullo de revelación. Yo merezco más. Y eso, como le decía, está en Génesis, capítulo 3, verso, ahorita le voy a decir. Vamos a leerlo, dice, orgullo de revelación. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, porque Dios, en la diapositiva, por favor, en la diapositiva, siguiente, en la diapositiva, Dios había dicho, morirás, en Génesis 2:17. Pero la serpiente dijo,
no moriréis. La serpiente dijo, yo tengo más revelación que Dios. Orgullo de revelación. Y eso está en nosotros. ¿Sabe cuándo? Cuando la gente dice, no, yo no necesito congregarme. Si Dios me habla a mí. Si Dios me dice a mí. Mire, ¿sabe quiénes están muy propensos a eso? Las personas que tienen el don de profecía. Como Dios les habla. Como Dios les habla, entonces el que se mueve en el don de profecía, no el profeta. Hay diferencia. La profecía y el profeta, el don de profecía y el profeta son cosas bien distintas. ¿Sí? La profecía, el don de profecía necesita un ámbito. Por ejemplo, cuando Saúl dice que lo enviaron, que andaba buscando, andaba huyendo, andaba escondido porque no quería que lo consagraran como rey. Dice que llegó a un lugar donde había una compañía de profetas y él se metió en el ámbito y comenzó a profetizar. ¿Por qué? Por el ámbito. El don de profecía necesita un ámbito. El profeta no. El profeta puede estar comiendo en un restaurante, tal vez usted conoce casos, ¿verdad? Y de repente Dios le habla de algo, va y le dice, mira, dice Dios tal cosa. Y el ambiente de un restaurante no es precisamente, bueno, algunos son muy bonitos, pero la mayoría tiene musicón, ¿verdad? O algún partido ahí en una tele, pero no necesita el ámbito, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, entonces aceptamos esta condición de orgullo y la hemos recibido como herencia. La tenemos ahí metida dentro de nuestro corazón, en nuestro interior. Y debemos trabajar por sacarla. Por eso le decía, tenemos que tener cuidado. No decir, no, es que yo con que me conecte, ¿verdad? Si pudiésemos hacer una toma aquí, de cuántas sí hay vacía. No quiero decir que todos, pero muchos se conforman con conectarse. Porque como ahí, o sea, me conecto y se acabó, ¿verdad? Ya cumplí, cumplimiento, cumplo y miento. Orgullo de revelación. Vamos al siguiente. Orgullo de redención. Y este orgullo se origina en el orgullo de revelación. Al sentir que merecía más, Lucifer emprendió la tarea de su trono de una posición más baja a una posición más alta, lo que le decía. O sea, el trono de Lucifer o el lugar de Lucifer estaba más abajo y él decía, yo voy a subir hasta allá arriba. De manera que pudiera sentarse y reinar por encima de todos los ángeles, sintiéndose Dios. Junto a las estrellas de Dios. Junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono. Siguiente. Entonces dice, en el huerto del Edén el hombre recibió esta revelación. Génesis 3:5. Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Siguiente, ajá. Entonces dice, seréis como dioses. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces este es el orgullo de redención. Porque Satanás verdaderamente lo que dijo para sí es yo quiero ser como Dios. O sea, yo me puedo redimir solo. ¿Sabe cómo lo vemos nuevamente? En el verso 7 de Génesis. Lo voy a leer yo aquí. En el verso 7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quisieron redimir su pecado. Quisieron ocultar su pecado. ¿Cómo? Con hojas de higuera, con delantales. Quisieron taparse. Pensaron que con taparse así iban a cubrir su pecado. ¿Por qué? Por el orgullo de redención. Vamos al orgullo de satisfacción.
Orgullo de satisfacción. Es el deseo de quedar satisfecho con el pensamiento de lograr tus propósitos. Lucifer se sintió complacido con la idea de tener el poder del Altísimo. Isaías 14, 12, 14. Isaías 14, 12, 14. Y Lucifer dijo, ¿seré? Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Satisfacción. Cuando nosotros nos satisfacemos, o sea, mire, los propósitos que usted tiene, ¿sabe cuál es la clave para que no nos torzamos? Sabiendo que los deseos y los sueños y los anhelos que usted tiene, ni siquiera eso es suyo. Ni siquiera eso es nuestro. Los deseos más profundos de nuestro corazón son deseos que Dios ha puesto para que son de Él, para que nosotros los logremos cumplir. Las capacidades que tenemos para cumplir esos sueños son de Él. Siguiente. Dice, en el huerto del Edén el hombre recibió la satisfacción. Génesis 3:6. Vieron que el fruto era bueno para comer. Codiciaron. Dice otras versiones, vieron que el fruto era codiciable a los ¿qué? A los ojos, a la vista. Los ojos, ahí ya entra la triple naturaleza. Esto también lo podemos ver en el ser humano que siempre busca satisfacer fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, satisfacer nuestras necesidades siempre es producto del orgullo de satisfacción. Mire, tener no es malo, no es pecado tener. El problema puede ser cómo llegamos a tener. El camino que tomamos para tener, ahí está el problema. Porque si tomamos atajos, mire, ¿había problema en que Satanás quisiera ser como Dios? No había problema. Si la palabra dice que nosotros llegaremos a ser dioses, como dioses. El problema no era el fin. El problema fue el camino que tomó. Él quiso poner ¿cómo se llama eso? Un atajo, eso. Gracias. Un atajo para el camino. ¿Cuál es el camino para llegar a ser semejante a Dios? El camino crucificado. La muerte al yo. La muerte a como yo soy. Y sabe que en el libro de Job, cuando Dios dice que se presentó Lucifer junto con los ángeles, y Dios dice, ¿has visto a mi siervo Job? Dios te pregunta, ¿de dónde vienes? Y leemos de rodear la tierra y andar por ella, ¿sí? De rodear la tierra y andar por ella. Por eso le digo que cuando leemos en español nos perdemos un montón. Porque lo que dice ahí en hebreo, dice del este y del oeste, del norte y del sur. ¿Qué le recuerda eso? El tabernáculo. Del este, del oeste, del norte y del sur. O sea, Satanás venía de recorrer el camino crucificado. Y entonces cuando Satanás se presenta y le contesta eso a Dios, entonces Dios le dice, ¿y si viste ese camino crucificado, viste a mi siervo Job? Porque cuando andamos en ese camino, mire, Satanás recorre ese camino también. Si este camino no es nuevo, está desde la eternidad y hasta que el Señor nos lleve con Él.
Pero aquel que decide caminarlo es el único que va a poder llegar a ser como el Padre, como Dios. Satanás no era malo su anhelo. El problema, como le repito, fue cómo quiso hacerlo. Ahora, nosotros tenemos metida toda esta naturaleza pecaminosa, orgullosa dentro de nuestro corazón. Y es por eso que nosotros necesitamos romper. Día con día necesitamos pelear. Porque todos los días, amado hermano, y usted no me dejará mentir, todos los días regresa a la división. A la división bueno, la clasificación. Todos los días peleamos contra eso. En alguna de las áreas. Peleamos contra algo de eso. Y todas se derivan, como le decía, de lo mismo, del orgullo. Del orgullo, de uno de los 3 tipos de orgullo. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Rendir. ¿Sabe que el Señor se refería a Israel? Y bueno, a Israel, pero para nosotros también, ¿verdad? Como un pueblo de dura cerviz. ¿Qué es eso? Un pueblo orgulloso. ¿Por qué de dura cerviz? La cerviz es esta parte de atrás del cuello. O sea, lo que Dios dijo es un pueblo que no se doblega, que no se doblega, que no se rinde. Fíjese que una vez hablando pásame el shofar que estaba por ahí, por favor. Hablando con unos amigos judíos. Ellos nos estaban enseñando acerca de algunas cosas. Y llegó un shofar. Tenía ese shofar. Y en la iglesia había un shofar larguito. A mí me gustaba mucho, pero era larguito, de cuerno. Este es de cuerno de antílope, ¿sí? Pero hay unos que los hacen de un cuerno también de una gacela, que son largos, no son así enrolladitos, son largos. Y los estábamos tocando, soplando, la verdad. Al final nos dijo uno, ¿saben que el shofar, el larguito, no es correcto tocarlo? Porque es un shofar que implica que ese cuerno no se dobla. Este que está torcido implica que ese se ha inclinado. Pero aquel que no se dobla tiene orgullo. Le dije yo, mire pues, qué cosas. Todos los días aprende uno algo, dije yo. ¿Verdad? Incluso este tipo de shofares que conocemos ahora, que son los más comunes que vemos ahora, no son los shofares que usaba el pueblo de Israel. La palabra dice que el shofar que Dios instruyó era de cuerno de carnero. Y el carnero tenía solo una cosa así como para acá, ¿verdad? Pero este shofar fue lo que empezaron a usar cuando el pueblo de Dios fue al cautiverio a Babilonia. Y desde ahí lo adoptaron. Pero ese es otro tema. Entonces, regresando a lo del orgullo, necesitamos pelear, hermano, contra toda esa naturaleza. El poder, por eso les hacía mención. Por ahí vamos a tener que ir abriendo ya nuevamente un discipulado de la esposa del Cordero. Porque fíjese que pero todo esto está, y es innegable que está. El triple orgullo está. Pero puede ser redimido y puede ser cambiado a la humildad de revelación, a la humildad de redención y a la humildad de satisfacción. ¿Cuándo? Cuando rendimos nuestro ser a Cristo Jesús. Todos los días debemos rendir nuestro corazón, rendir nuestro ser a Cristo Jesús. Porque todos los días vamos a ser tentados y vamos a ser probados en estos 3 tipos de orgullo. Todos los días. Cuando vamos por la calle y alguien se nos mete que no nos pide la vía.